Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 15, y estamos sobre todo en estos versículos que nos ayudan sobre todo a reflexionar. El título del día de hoy es justamente que ve y consagra el exterminio a estos pecadores. Ve y consagra al exterminio a estos pecadores. Entonces, con este título del programa del día de hoy, el ve y consagra al exterminio a estos pecadores, se estaba refiriendo directamente a lo que nosotros ya hemos reflexionado en otra oportunidad. ¿Qué es lo que habíamos reflexionado, queridos amigos? Habíamos reflexionado lo que Dios estaba pidiendo al pueblo, pero dentro de esta reflexión de lo que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Desde el exilio tenemos que pensar toda la escritura de la Biblia. Esta fue la experiencia que marcó al pueblo de Israel. Y desde ese momento entonces ellos comienzan a mirar, a reflexionar, querer entender cuáles son las causas, el por qué nosotros estamos en este momento de exilio, por qué nosotros hemos perdido nuestra nación, por qué nosotros hemos perdido nuestra tierra, por qué nosotros hemos perdido todo. Y desde aquí entonces se ponen en camino. Y eso es lo lindo, ¿verdad? De entender. Y entonces desde este contexto histórico también podemos dar una interpretación y más aún luego una hermosa hermenéutica, es decir, una aplicación a nuestra vida. Bueno, aquí entonces nosotros vemos directamente cuando dice antes bien he obedecido la voz de Yahvé, dice Saúl. Él le responde a Samuel. Él responde diciendo que él ha obedecido la voz del Señor. Fíjense, vamos a mirar un poco desde el versículo 14 podemos mirar, cuando Samuel le preguntó, ¿qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl respondió, los han traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, no estás al frente de las tribus de Israel. El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos.
¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Bueno, hasta ahí por lo menos miramos un poco hasta el versículo 21. Se dan cuenta que aquí parece que Saúl no entiende. Sí, la oye, ponan mira que el Señor a vos se te dio una gran responsabilidad. De ella pues. Basta, basta, porque cuando Él se quiere lavar las manos y le quiere poner el fardo al pueblo. Como dijimos en otras oportunidades de nuestro curso bíblico, muchas veces nosotros queremos con mucha facilidad tirar todo el fardo, ¿verdad? Nosotros, vale formal, nosotros todo bien, nosotros somos los más honestos, los más justitos, los más hoy, somos buenos tendotá, ¿verdad? Dentro de nuestra república, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, orentemos hoy. Jamás no ya puedo poner la pueblo llama, ope llama, esa la ñaneñe, hipo hijavente o sola piola, hipo hijavente o sola piola. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Saúl lo que está queriendo hacer es hipo hijavente o sola piola. El pueblo, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer en sacrificio al Señor. Y aquí otra vez hay una justificación, ¿verdad? Es decir, un pueblo que es culpable en este caso y que ahora son ellos los que tienen también una justificación diciendo que ellos eso lo llevaron para ofrecer, ¿verdad?, lo mejor del botín para ofrecer al Señor. Pero Samuel no emita y este condiente de leche, ¿verdad? Ya nada de más bella, sino que Samuel entiende, entonces le para el carro y le dice: basta de decir mentiras, basta entonces, Saúl, de querer comportarte de esta manera. Yo te voy a anunciar y te voy a decir bien, ¿viste? Con una actitud muy madura le está diciendo aquí Samuel lo que sucedería a causa de este pecado. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré.
Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. in persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti.
Muy bien, hermanas, muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, capítulo 15. Del versículo 10 al 31 nos habla del rechazo, decíamos, de Dios a Saúl. Se de mandé a ver como rey, porque de ella, pues la ella pon. Vamos a tener que hacer un relevo. Vamos a tener que poner a gente que quiera hacer la voluntad de lo que quiere Dios que suceda para su gente, que esté al servicio y a favor del pueblo. Por eso yo les decía que este libro es muy interesante, políticamente hablando, ¿verdad? Porque este nos enseña a ser muy claros y a ser muy sinceros. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Se dan cuenta que la palabra de Dios no es un librito que cayó del cielo, no es un librito de angelitos, no, al contrario. Dentro de un contexto bien histórico, donde Dios nos habla, y que Peña de Hume nos abre los ojos y nos hace entender. Esta es la realidad, esta es la forma como Dios está actuando. Así es que belleza, peague, belleza, cuague, ayepa, jañamañague, jamón buriña mañana. Y entonces, ahora le está diciendo aquí a Saúl que quiere justificarse, que quiere echar un poco la culpa al pueblo, le dice, basta, y yo te voy a anunciar lo que el Señor te ha dicho. Aunque tú te consideres poca cosa, o sea, con anga, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿acaso vos no estás al frente de las tribus de Israel? ¿Acaso vos no tenés el lapicero? ¿Acaso vos no sos el rey? ¿Acaso vos no sos quien tiene que tomar las decisiones? ¿Quien tiene que ayudar? ¿Quien tiene que dirigir? Miren que la concepción, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la Biblia del rey, es de un rey pastor. Tenemos que encontrar en el contexto histórico, ¿verdad?, y en el contexto también bíblico, que la figura del rey es aquella figura del rey pastor, el pastor. El pastor que lleva a sus ovejas, que encamina a sus ovejas, que cura las heridas, ¿entienden? O sea, es una figura demasiado interesante, ¿verdad?, la figura del rey, la figura del monarca de la Biblia. Es alguien que se preocupa de su pueblo. Es alguien que está ahí al frente. No es un dictador, no es un déspota, etc. Sino que la figura del rey es aquel que hace las veces incluso de un verdadero pastor, que es Dios, ¿verdad? Dios que cuida de su rebaño, Dios que cuida de las personas. Pero eso en una forma bien concreta y bien determinada, entonces lo hace a través de alguien que está al frente. Y entonces cuando trata de justificarse simplemente, cuando trata, entonces dice, no, esta justificación, ¿sabes qué, Saúl? Esto ya, hasta lo mitad y se te van a reír, ¿verdad? No es así la cosa. Entonces, porque ¿acaso tú no eras el rey de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Esta es una afirmación bien subrayada. El Señor te ha ungido, el Señor te ha puesto. Y por una, la del lapicero. Pero ahí quiero saber, ¿verdad?, cómo vas a utilizar o cómo lo vas a hacer. Si es que no tenés entonces esa fuerza sobre las personas sobre quienes Dios te ha designado. ¿Entendiste? Entonces Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, aquí le vuelve a recordar y le dice, tú eres el rey.
Y el Señor te mandó a hacer una expedición. ¿Qué te dijo? Ve y consagra al exterminio a estos pecadores, a los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. Esta es la consigna para Saúl. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? ¿Por qué has hecho lo malo a los ojos del Señor? Va a decir para el autor sagrado que has hecho lo malo a los ojos del Señor. Andere sarai la nefunción. De sarai va evalante ya pona hina güey. De andar de cuenta de esa eva tapande ya posente o de qua pona en andar y con esa de coame. Pero y vas a ver de ella posee. No quieres comprometerte. ¿Por qué te has lanzado sobre el botín? Él hace rato, con una justificación tan débil, dijo, bueno, el pueblo, la gente, los soldados se fueron y tomaron lo mejor. Y después piensa un poco más, y todo eso era luego también para ofrecer en sacrificio a Dios. Pero antes digo la güeruibe. Añade, ya era eso, no, de hipotética mía, exterminio. Porque en el fondo, recuerden que esto está significando la cuestión del peligro para la idolatría. Todo esto significa un peligro para la idolatría. Y por lo tanto, Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado. ¿Viste? Hasta ahí entonces se está justificando. Ahí oye, Cain. No, ni de Yaputi y Samuel. Pues como rey, Ajenduki Peña de Yara, yo que se hará, ya la se tropa la secreta. Ahora ya, pues ve, Peña de Yara, oye, se. Volvemos enseguida con más de Yara, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñandemon Baretea, Yepe, Yatohamuaisha, Yaguataja, Yayapope, Ñande Yara, Oyeruremía, Ñande. Leemos nosotros hoy la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 6 del 1 al 10. Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia. En las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad. Queridos amigos, y así continúa. Qué hermosa es esta lectura. Hago consecuencias y nací yo que fuera verdad, si verdad, nosotros somos cristianos. La ñande, hoy coroñan de Huila cristiano añetete. Entonces, esta es la característica. Dicatui ñande, alleva con angayae, se cristiano, haupe, ñandere sarayete, andaya apoy con amba con a. Ñandere sarayete, alleva, andaya puikuipe ñandere koe, ñajendu anguaisa, alleva anguaisa, peñande yara, oyerurea ñande en su evangelio. Por eso justamente dice, les exhortamos. Nosotros les exhortamos a decir, peyapóquena. Aniquena pela la pared y anda peyapoite imbaeve. Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él es el que nos ayuda y nos dice en la Escritura, ¿verdad?
que este es el momento oportuno. Cada momento es un momento oportuno para nosotros. No tenemos que dejar pasar, entre comillas, el tren pasar, ¿verdad? No tenemos que dejar pasar el tren, queridos amigos. Esto quiere decir entonces que todo tiempo que Dios nos ofrece es un tiempo favorable para seguir luchando. Catuahuaya lleva que allá se llama Evaí, pero ñamañar iré allá echar iré allá y cuar iré peñande llana. Hoy saca o mensaca añande. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 15, que nos lleva en adelante, sobre todo de los versículos, decíamos, 10 al 31. Pero ahora nos centramos en esto de que, como título, ¿verdad? Pongan eso ustedes ahí y escriban, porque el Señor le había llamado: ve y consagra exterminio a estos pecadores. Ve y consagra al exterminio a estos pecadores. Esto lo encontramos aquí en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 15 y el versículo 18. Ve y consagra. Porque peaginala o preocupada al autor sagrado. El hecho de ir y consagrar al exterminio. Nosotros decíamos anteriormente en otros grupos bíblicos, ¿verdad? En otras de nuestras lecciones también, en nuestro curso bíblico, decíamos que la cuestión del exterminio como lenguaje que aparece aquí en la Biblia es en referencia a la idolatría, principalmente. ¿Quiénes son los que traen, introducen la idolatría? Y justamente son los pueblos, entre comillas, los pueblos paganos. Son aquellos grupos que traen y que introducen entonces toda la cuestión que después nosotros no podemos manejar. Péanlo esa que se añade, péanlas y se añade, ¿verdad? El autor sagrado. Entonces, por eso es tan insistente. Si nosotros buscamos, si nosotros estudiamos sobre la cuestión del anatema, entonces descubrimos que es más bien por ese miedo, pero ese miedo que viene de una experiencia y de una evaluación que ellos hacen sobre su camino de fe. ¿Qué es lo que hizo que el pueblo perdiese fuerza, que el pueblo perdiese aspectos de la religión, del ser humano, del grupo de la comunidad? Y justamente esto, porque nos dejamos llevar por cosas extrañas. Ahí está. Entonces es una defensa tremenda con respecto a la tradición, digamos, o tradición como transmisión, o tradición como entendimiento de nuestro propio comportamiento, de nuestra propia vida. Ya entendé, ya cuamaba, ya entendé. Amba, ese paña manifestaba, pea entonces, ñante, la ya esa calle, güero, guataina. Bueno, entonces, así nosotros vemos, antes bien he obedecido, decía luego Saúl, antes bien he obedecido. Saúl primero sigue insistiendo en que es inocente, ¿se dan cuenta? Yo he sido, Señor, yo he sido. Pero estaba tan cegado que puede decir, he obedecido la voz de Yahvé. Inmediatamente comenzar a describir cómo no obedeció la voz de Yahvé, diciendo que se había traído a Agag, rey de Amalek. Entonces, hay contradicciones en este sentido, ¿verdad? He obedecido, pero por otra parte también te demuestra que tu obediencia hasta dónde llegue. Ahora, esta afirmación de Saúl, he destruido a los amalecitas, porque él dice que va, yo he cumplido, ojo, y hemos destruido a los amalecitas, es una clara evidencia del poder y la profundidad de su autoengaño, Él mismo se está engañando. Había una amalecita justo enfrente de él que no había sido completamente destruido. Bueno, entonces aquí nosotros nos encontramos, ¿verdad? Con todo lo que vamos diciendo. Y esto es simplemente para justificarnos. Saúl va a pues, yo justificase. Sí, ando ya orero ando peite, ay, te van la llevar, hacia allá poñan de yara, hacia allá pues aquí le he destruido. Pero ya comienza luego con uno, ¿verdad? Que es inútil, ¿verdad? Querer insistir cuando uno comienza, entre comillas, a mentir y a decir, y se cree su mismo discurso. O sea, de llegante la aregüerovia la erea. La aregüeroviano, porque alguna vez también está nuestra frase que dice, ni él mismo no cree lo que dice, digo la gente. Ni él mismo cree lo que dice. Y yo pienso que en muchos, ¿verdad?, de estos discursos que últimamente estuvimos haciendo, por cuestiones verdaderamente políticas, ¿verdad?, por votaciones, está con la discurso. Y entonces aquí yo pienso que también
muchos de ellos, que ni nosotros mismos creemos lo que decíamos. Ni antes de yo creo, ¿verdad? Pero entonces eran discursos del momento, eran discursos más bien demagógicos, eran discursos más bien prometedores, de esperanza, de ánimo. Pero pues en el fondo, bueno, vamos a ver, tampoco es para tirar todo cuestión de un barro, cuestión negativa. Pero nos hace entender y nos hace mirar que eso es importante. Mirar mucho más allá en forma positiva. En el capítulo anterior que nosotros tenemos aquí, ordenó una serpiente, ¿sí?, que anduviera con todo lo que significa la posibilidad de luchar, ¿verdad? El de luchar. Saúl estaba celoso en dirigir a su ejército cuando le convenía hacerlo. Él estaba celoso y él quería hacer a Edomitas y Nehuel. ¿Por qué? Porque él le corresponde, ¿verdad? Ahora, en el capítulo anterior que nosotros miramos, ordenó también una sentencia de muerte sobre cualquiera que comiera algo en el día de la batalla. Entonces, eso también era como para entender por qué. ¿Por qué? Entonces nosotros estamos mirando y diciendo que Saúl no cumplió verdaderamente a cabalidad lo que el Señor le estaba pidiendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Su anhelo de soledad y recogimiento lo indujo a buscar un sitio bien apartado, y en esa afanosa búsqueda se encontró a un ermitaño llamado Marino, quien ya llevaba muchos años aislado del mundo y en penitencia. Por lo tanto, era de carácter áspero, riguroso y severo con su cuerpo. Y al conocerlo, Romualdo sintió que ese era el maestro que necesitaba. Pues el anacoreta lo acogió a regañadientes, pero como el recién llegado se plegó a su voluntad con una obediencia incondicional, no dudó en convertirse en su guía espiritual. Y para el efecto entonaba todos los días el salterio. Y dado que Romualdo no se lo sabía, cada vez que se equivocaba le golpeaba la misma oreja con una vara y después de cada sesión terminaba con ella magullada y sangrando, hasta que un día le dijo humildemente a Marino que si quería le aplicara el castigo en la oreja derecha, porque a fuerza de golpes se estaba quedando sordo de la izquierda. El maestro suavizó la corrección, pero mantuvo la exigencia de su enseñanza. Romualdo Onesti, nacido en Rávena, Italia, en el año 951, era el hijo de Sergio el Duque que gobernaba esa ciudad, y dado que creció entre algodones, era de esperarse, como en efecto ocurrió, que su juventud transcurriera en un ambiente disipado, hasta que a los 20 años le tocó presenciar la muerte de un hombre al que su padre abatió en un duelo, y se sintió tan culpable de este hecho que para expiar la culpa de su progenitor ingresó en el convento de San Apolinar, y luego de 3 años de estricta observancia de las reglas benedictinas sintió, a pesar de lo rígidas, que eran muy benignas para él y no colmaban sus expectativas, y por eso decidió abandonar el convento, y ahí fue cuando encontró a Marino, y concluido su aprendizaje con este ermitaño, San Romualdo se refugió en un sitio abrupto, pero ya su fama de santidad había trascendido y muchos querían seguirlo, entre ellos Pedro Orseolo, gobernante de Venecia, que abdicó, vistió el sayal de penitente, lo siguió incondicionalmente y tras su muerte fue canonizado. Entonces fundó y dirigió varios monasterios más, pero como los frailes no le aguantaban la atacada, invariablemente era expulsado de todos los cenobios, es decir, monasterios, por la dureza de las reglas que imponía. Y se dio el caso de que los mismos monjes lo apalearan, quemaran su ramada
y en una oportunidad estuvo a punto de ser linchado y quemado, pero siempre se retiraba en silencio y con humildad. Como un trashumante solitario, San Romualdo continuó buscando el lugar ideal para alcanzar sus sueños y lo encontró en una tierra escarpada cerca de Arezzo, que le regaló un noble castellano de apellido Maldoli, y allí erigió el monasterio de Camaldoli, de donde tomó su nombre la estricta orden de los camaldulenses, que no camandulenses, que fue fundada por San Romualdo en 1012, y en la que todos sus monjes están obligados de por vida a un voto absoluto de silencio, penitencia, adoración y ayuno. Allí permaneció San Romualdo varios años sumido en su mutismo, sometido a la mortificación y a la privación de toda clase de alimentos. Pero cuando ya rondaba los 80 años, le dio por salir a establecer otros monasterios, y mientras recuperaba fuerzas, lo sorprendió la muerte en su celda de Val di Castro el 19 de junio de 1027, y fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1595. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Romualdo que nos enseñe a buscar a Dios en el silencio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Que pueda parecer repetido.
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 15, principalmente de este primer libro de Samuel, los versículos que van hasta el 23, ciertamente. Si uno quiere mirar un poco más, del 16, 17, en fin, todo está en una forma muy concatenada. Ahora lo que nosotros estamos procurando entender es que Él te mandó a hacer una explicación de pecadores. Consagrarse, consagrar. Y esto es importante, al divino niño. Él ve y consagra al exterminio a todos los pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. Hasta acabar con ellos. Saúl ciertamente era celoso, ¿verdad?, en dirigir su ejército cuando le convenía hacerlo. En cambio, lo que nosotros anteriormente encontramos, ordenó una sentencia de muerte sobre cualquiera que comiera algo en el día de la batalla. Estuvo dispuesto él a ejecutar a su propio hijo en su celo, por hacer cumplir sus órdenes. Y bueno, entonces como él quiere hacer cumplir sus órdenes, él quiere decir que él está convencido a él, la y aquí Saúl estaba lleno de fuego y celo cuando se trataba de su propia voluntad. Subrayen esto y ténganlo en cuenta. Ahora muchas veces sí, yo estoy muy seguro y esto y aquello, vamos, porque Ñande Yara es y vos estás seguro, sí, yo estoy seguro. Entonces, hoy con Ñande Yara, pues la piñón fijo famoso. La gracia de Dios, pues yo dije, cuau, peñande con la sobe, peñande coe, peñande, justamente es una gracia, una cualidad que Dios nos da para qué cosa. Primero, para hacer un camino de felicidad. Camino de santidad le llamamos eso. Pero recordemos que las gracias y las cualidades que Dios nos da son justamente para que nosotros podamos enriquecer a los otros, ¿verdad? Es la gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda y que nos encamina siempre hacia Dios. Y entonces, así, con respecto a la batalla, ¿verdad?, estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo en su celo, por un celo pastoral. Aquí les cuesta, aquí no quieren dar pasos concretos, ¿verdad? Para algunos que están en ese ambiente, iglesia en salida, ñaseque, yaguataque, ni que ñatita, y maila ñatita, ella poque, en duque, recueque, pununuit. Entonces hace que esa misma comunidad comience a crecer, esa misma comunidad se fortalezca, esa misma comunidad entonces apunte bien alto. Y entonces Saúl estaba lleno de fuego y celo cuando se trataba de su propia voluntad, pero no cuando se trataba de la voluntad de Dios. Entonces aquí, esto es para tener en cuenta. Hágase Señor, tu voluntad es lo que queremos, hágase tu voluntad. Después, aquí en la tierra, así en la tierra. En la tierra se tiene que hacer la voluntad de Dios también. En el cielo, ciertamente, como realización y planificación del hombre. Pero eso tiene que repercutir en la vida del hombre en una comunidad. Apealayan de comunidad.
Ve acá uno de nosotros va acá, uno y cuando vaya a la parroquia, a la capilla, donde sea, pero upebe oye cuana, ¿verdad? Este cambio, esta fuerza. Hijo en su celo por hacer cumplir 3 órdenes. Saúl estaba lleno, dice, del Espíritu Santo. Y celo cuando se trataba de su propia voluntad. Cuando se trataba de su propia voluntad. Pero no cuando retiraba de Dios, ¿verdad? Y retiraba en su interior, trataba de entender la voluntad del Señor en su propia vida. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, que esta parte, esta narración de la vida de Saúl es una cosa muy, muy buena. Y nosotros podemos mirar y podemos entender, ¿verdad?, lo que significa entonces este camino que está proponiendo el autor sagrado, ciertamente, cuando nos está hablando de Samuel aquí y cuando nos está hablando de Saúl. Uno que no quiere obedecer, que quiere un poco vivir a la pepa, entonces es esa falta de educación de personalidad. Y Samuel entonces, por otra parte, el aspecto, ¿verdad?, de lo que es correcto, de lo que Dios quiere y sobre todo también de fortalecer a todos en ese mismo camino. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.